Bien, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy día al lanzamiento del libro El lugar de lo sagrado de Manfred Svensson. Para nosotros siempre lo decimos, ¿cierto? Es una alegría tener la casa llena con motivo del lanzamiento de nuestros libros, más todavía cuando se trata de una publicación de un autor de la casa. Y más aún, si cabe, considerando que con este lanzamiento damos inicio a un año muy especial para nuestro instituto. El año 2026, el año en curso, se cumplen 20 años desde la fundación del Instituto de Estudios de la Sociedad. Pronto vamos a ir comentando algunas novedades de cara a esta conmemoración institucional, pero desde ya, obviamente, comenzar el año laboral, como se dice, con el lanzamiento del libro Manfred es una alegría y un orgullo para nosotros. En este libro que hoy día presentamos confluyen dos tipos de preocupaciones. Por un lado, aquellas que nuestro instituto viene trabajando desde hace muchos años y que se reflejan en distintas publicaciones de prensa, distintos números de nuestra revista Punto y Coma y también varios de nuestros libros. Solo por mencionar un par de ejemplos, nuestra editorial ya ha publicado algunas obras de autores como Robert P. George, Pedro Morandé o Pierre Manent, en la cual asoman algunas de las preguntas que Manfred explora en El lugar de lo sagrado. Y por otro lado, por supuesto, en esta publicación también confluyen inquietudes del propio autor. Manfred Svensson lleva reflexionando muchos años también en distintos registros sobre varios de los temas, varias de las preguntas que trae consigo esta nueva publicación. Ideas ya anticipadas, por ejemplo, en sus textos sobre C.S. Lewis, pluralismo, la tradición intelectual cristiana, en fin, ahora obtienen de algún modo nuevos bríos con la publicación de El lugar de lo sagrado. Así que por lo mismo felicitamos y agradecemos a Manfred este nuevo libro. Quisiera simplemente, antes de dar paso a nuestros panelistas, que son quienes van a profundizar en los contenidos de esta publicación, agradecer a todos quienes hacen posible esta actividad, por supuesto a Manfred, ya lo decía, también a Carlos Peña y Daniel Mansuy por aceptar generosamente presentar el libro que hoy día estamos comentando, también al equipo del IES, en especial a quienes trabajan en nuestra editorial, y a todos ustedes por asistir a esta presentación. Muchas gracias. Gracias, ahí está. Muchas gracias, Claudio. Me sumo a la alegría por tener la casa llena y sobre todo por estar presentando un nuevo libro de un autor de la casa. Los saludo además a este público grande que tiene la casa llena. Voy a presentar a nuestros destacados panelistas. Tenemos por allá a Carlos Peña. Podría presentarlos casi que al mismo tiempo a los tres porque son como bien parecidos en algún sentido. Así que perdón por la repetición. No entra ahí el currículum. Carlos Peña es abogado, doctor en filosofía, rector de la Universidad Diego Portales, escritor y columnista. Daniel Mansuy, doctor en filosofía también, director del Centro Signos, escritor y columnista también. Y nuestro autor Manfred, bueno, en fin, me faltó lo fundamental de Daniel y de Manfred, que son investigadores senior de esta institución. Además, Manfred Svensson, doctor en filosofía también, director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, escritor y también columnista. Muchas gracias a los tres por estar acá. La dinámica es muy sencilla. Presenta primero Carlos, luego Daniel, alrededor de 20 minutos. Yo les marcaré si es necesario el tiempo y luego palabras al cierre de Manfred. Eso, muchas gracias. Bien, ante todo muchísimas gracias desde luego al Instituto por la invitación que me ha cursado para participar de este encuentro, poder presentar el contenido de este libro que me ha parecido, debo decirles, magnífico, y poder al mismo tiempo, junto con presentar el contenido del texto, formular algunas ideas o puntos de vista que su lectura suscita o despierta. Para llevar adelante ese propósito, el propósito, como digo, de presentar el contenido de este volumen y al mismo tiempo formular algunas de las ideas que su lectura desata,
voy a proceder de la siguiente manera. Voy a intentar identificar los problemas de que se ocupa este libro, a mi juicio 3 problemas centrales. Voy a presentar esos 3 problemas y luego voy a intentar reflexionar acerca de lo que respecto de cada uno de ellos Manfred expone y la opinión que a la luz de la literatura me parece a mí merece la reflexión de Manfred. Comencemos entonces. ¿Cuáles son los problemas en cuyo derredor se estructura este libro? ¿Cuáles son las preguntas que intenta responder? Como digo, me parece a mí que al cerrar las páginas de este libro uno debe concluir que son 3 los grandes problemas de los que se ocupa. ¿Cuáles son esos problemas? Comencemos nada más por enumerarlos y luego vuelvo sobre ellos en el mismo orden para explicarlos brevemente. El primer problema es la cuestión de la secularización. La pregunta es si acaso la sociedad contemporánea o la sociedad chilena es una sociedad secularizada y qué podría significar que fuera una sociedad secularizada o no y qué sentido tendría eso para el lugar de la religión en la vida pública. Este es el primer problema, que remite a una gran cantidad de literatura que yo voy a intentar sintetizar muy someramente. El segundo problema es la cuestión de qué relación media entre la religión y la pluralidad que exhibe la sociedad contemporánea. Un rasgo propio de la sociedad contemporánea, sabemos, es que en ella coexisten o conviven múltiples formas de vida, múltiples concepciones del bien. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué consiste exactamente esta pluralidad? ¿Cuán radical es o no? ¿Y qué relación guardaría ello con la religión? Esta es la parte, creo yo, más central del libro, la más abundante en su reflexión, y por lo mismo, si no recuerdo mal, supone examinar 5 cuestiones que enumero rápidamente. La primera es el tema de la diferenciación de la sociedad. ¿Qué relación hay entre la diferenciación funcional de que habla la sociología y la religión? La segunda, la cuestión de la laïcité, o sea, la concepción del laicismo, la versión francesa, el laicismo y la neutralidad que el Estado debiera tener frente a la religión bajo esa concepción. La tercera es una cuestión normativa, el tema de la libertad religiosa y la igualdad de trato hacia las religiones. La cuarta, un tema más bien anglosajón, la relación entre religión y razón pública. Y la quinta, algo que toca también Manfred hacia el final de esta parte del libro, que es la relación entre la religión propiamente tal y lo que podríamos llamar la religión de la diversidad contemporánea, que es una forma light del sentido religioso. Ese es el segundo gran problema, como ustedes ven, bastante grande. Y el tercero es la cuestión de las guerras culturales y la religión, ¿no? Que tal vez sea uno de los asuntos interesantes de este libro. Ese es el índice de este libro, tal cual yo lo reconstruyo, por supuesto. Y cabría entonces ahora volver sobre él para dar una breve explicación de qué se trata todo esto y cuál es el punto de vista que mantiene Manfred. Miren, el primer punto de vista, como les dije, es la cuestión de la secularización, ¿no? ¿Cuán secular es o no la sociedad chilena? Para dilucidar este problema, evidentemente se requiere contar con un previo concepto de secularización, ¿no? Que por supuesto está implícito en las líneas de este libro. Me parece a mí que si uno ha de reconstruir el debate sobre secularización, antes de pronunciarse cuán secularizado o no es la sociedad chilena, resulta útil distinguir 3 sentidos del concepto de secularización. Un sentido, digámoslo así, jurídico, un sentido sociológico de la secularización y un sentido filosófico de la secularización. Jurídicamente, ustedes lo saben, la palabra secularización designa a una cuestión propia del derecho canónico, que es apartar, digamos, despojar de sacralidad a una persona o una cosa. Por ejemplo, un sacerdote pasa a un estado secular cuando abandona su condición sacerdotal, o un templo, como ocurre en muchas sociedades contemporáneas, se transforma en un mercado, ¿verdad? Se desacraliza, se seculariza. Esto desde el punto de vista jurídico. Derivado de ese sentido jurídico del término, lo usa la sociología desde los
tempranos estudios de Max Weber en adelante. Y se llama secularización entonces, en un sentido sociológico más bien, a una cierta retirada de la convicción religiosa de la cultura y de la esfera pública. Y entonces la sociología clásica elabora la tesis de la secularización sugiriendo o afirmando que un rasgo propio de las sociedades que se modernizan es que la religión tiende a desaparecer de la sociedad, ¿no? Porque aumenta la racionalidad técnica y porque la vida se hace menos problemática, como esto afirma la tesis de la secularización, no yo, digamos. Como la modernización mejora la vida, hace menos sorpresiva la muerte, mitiga el sufrimiento, se dice, bueno, todo lo problemático de la condición humana de que se ocupa la religión tiende a desaparecer en las sociedades modernas y en consecuencia es probable que la religión tienda también a desvanecerse, a delicuecer, a apartarse de la vida social, ¿no? Esta es la tesis clásica de la secularización sociológica. Desde luego, esta tesis, Manfred lo muestra muy bien y a mí me parece que esto es así, efectivamente hay una abundante literatura que lo muestra, se ha demostrado falsa, ¿no? No es verdad que conforme las sociedades se modernizan, se produzca este tipo de secularización. El caso clásico es el caso de Estados Unidos, una sociedad altamente modernizada y extremadamente religiosa, pero también es el caso de las sociedades, digámoslo así, del Asia, las sociedades africanas, las sociedades latinoamericanas e incluso las sociedades europeas. No es verdad. Hay algo en la condición humana que la hace atarse a la experiencia religiosa, ¿no? De manera que no parece ser cierto que conforme avanza el progreso y avanza la técnica, fuera como una luz que hace desvanecerse las sombras de lo religioso, digamos. Esta imagen, que es muy weberiana, no se ha demostrado ser falsa. Bien. Y el tercer sentido de la palabra secularización, en el que quiero brevemente detenerme, porque yo creo que el libro de Manfred vuelve sobre este sentido, no lo explicita, pero implícitamente vuelve sobre él, es el siguiente. Es la idea de que la modernidad es una época ilegítima, en el sentido que es una época que no logra producir su propio sentido, sino que la modernidad sería una época que vive, aunque no lo reconozca, de un sentido religioso que se rehúsa, sin embargo, a reconocer, ¿no? Que es la tesis más clásica de Voegelin, digamos, ¿no? Bueno, de Heidegger también, desde luego, que es la tesis clásica conforme a la cual la sociedad moderna, bueno, la tesis de Carl Schmitt, sin duda, en la sociedad moderna aspiraría a despojarse de lo religioso, pero en realidad la política, la cultura sigue viviendo, aunque no lo reconozca, de lo religioso, ¿no? O sea, de un cierto ánimo, de un cierto apetito de absoluto. A veces lo transforma en un ideal inmanente, despojado de trascendencia, como ocurre en lo que Voegelin va a llamar religiones políticas. Pero lo religioso seguiría latiendo en la modernidad, ¿no? O sea, la modernidad sería una época ilegítima en este sentido, en el sentido que no logra producir su propio sentido, su propio significado, sino que lo toma de prestado de la religión que, sin embargo, y paradójicamente niega, ¿no? Esta es la tesis filosófica de la secularización. Como digo, retengan este último sentido porque este último sentido es el que retoma Manfred al tratar de la religión política, hacia el final del libro. Religión política es un término de Voegelin, que es un gran teórico de la religión, que trabajó en Chicago, si no recuerdo mal. Pues bien, este es el tema entonces la pregunta es, provisto de esto, ahora podemos pensar el problema, digamos. Bien, a la luz de este significado del concepto de secularización, ¿se ha secularizado la sociedad chilena o no? Esta es una pregunta central. ¿Es una sociedad secularizada o una sociedad post-secular, como diría Habermas, ¿no? La tesis de Manfred es que es una sociedad más bien post-secular, es decir, una sociedad donde pervive el sentimiento religioso de múltiples maneras, podemos luego discutir de cuáles, y cuyo principal desafío es dialogar con lo religioso y con lo político y con lo cultural, aunque esto suela digo, estar poco reflexionado, a veces poco explícito, pero una sociedad postsecular es una sociedad donde lo religioso reaparece y plantea el desafío entonces
de qué es eso, qué significa esto que con tanta porfía acompaña la cultura, ¿no? Y entonces el desafío de la cultura es reflexionar sobre esto y lograr incorporarlo sin sacrificar, claro está, los otros rasgos de una sociedad moderna, como es la pluralidad, ¿no? Esta es la primera cuestión, este es el primer problema y esta es más o menos la respuesta de Manfred, que he resumido, por supuesto. Vayamos al segundo problema. El segundo problema era, como ustedes sin duda recuerdan, las relaciones entre la religión y la pluralidad, y que dije que tenía 5 capítulos, ¿verdad? O 5 temas. Desde luego no es este el índice del libro, sino que es la reconstrucción que yo hago luego de leerlo. El primer problema es la cuestión de la diferenciación funcional. Miren, la sociología afirma que un rasgo propio de la sociedad moderna, al revés de lo que ocurre en las sociedades tradicionales, es que es una sociedad funcionalmente diferenciada, ¿no? Lo que esto significa es que cada uno de nosotros desplegaría su vida en esferas de acción separadas, ¿no? En la economía, por ejemplo, es una esfera de acción donde impera el dinero. En la familia, una esfera de acción donde impera el amor incondicional. En la universidad o en el sistema de cultura o educativo, una esfera de acción donde se busca el saber o formular afirmaciones válidas, etc. La idea, entonces, de la sociología es que en la modernidad la vida social se desenvuelve, como digo, en esferas distintas, ¿no? Esto lo dice Robert Musil también en El hombre sin atributos, desde luego, pero no quiero referirme a ese tema. Y entonces la religión sería una de las varias esferas de acción. Entonces usted desenvolvería su vida en un sistema de acción con un sentido de lo absoluto, pero lo abandonaría en otras esferas de acción. Esto es más o menos lo que dice la sociología a partir de una afirmación que está en Weber, en la ciencia como vocación, y cuyo desarrollo más sofisticado está en Luhmann, un sociólogo funcionalista, el autor de la famosa teoría del sistema. ¿Es así? Piensen, ¿será así que ustedes viven su vida en esferas de acción distintas y separadas de unas de otras, de manera tal que la religión está por ahí arrinconada en un subsistema de acción que abandonamos cuando pasamos a otro subsistema de acción? Yo creo que no. Yo creo que este punto de vista de la diferenciación funcional, y creo que Manfred estará de acuerdo conmigo, bueno, esta es la tesis del libro también, esta tesis de la diferenciación funcional es la tesis de un observador de los sistemas de acción. Pero no es así como vivimos nuestra vida. O sea, la vida vivida no es una vida separada en esferas de acción, ¿verdad? Ninguno de ustedes, supongo yo, si es psíquicamente sano, estructura su vida en esferas de acción distintas, ¿verdad? No. Si eso es así, de ahí se sigue entonces que el sentimiento religioso, allí donde existe, empapa todas las esferas de la vida, ¿no? Y entonces la tesis liberal más clásica, más ortodoxa, según la cual, bueno, el sentimiento religioso es una cuestión privada, un tema de preferencia que usted puede guardar en la intimidad de su personalidad o del hogar, sería falsa. Porque le exigiría al creyente algo que en tanto creyente no puede conceder, digamos, ¿verdad? Si usted es creyente de veras, no puede tratar su creencia, su credo y su fe como una preferencia de consumo, digamos, como una preferencia de moda, como quien elige una corbata y dice, bueno, hoy día me pongo esta, mañana esta otra, dependiendo de dónde vaya. No, evidentemente no. La religión, cuando uno la mira, y yo esto lo creo firmemente sin ser yo un creyente, digamos, pero mirando el fenómeno uno diría, la religión desde el punto de vista de la experiencia vivida, para quien la vive de veras, empapa todas las dimensiones de la existencia. Porque de alguna manera lo que alimenta el sentimiento religioso, me parece a mí, es la conciencia de la problematicidad de la existencia. Y salvo la gente estúpida, que hay bastante, digamos, la gente en general tiene conciencia de la problematicidad del existir, ¿no? ¿Verdad? Uno muchas veces escapa de esta sensación. Desde luego, la rutina permite escapar, la ética del trabajo permite huir, pero en los momentos de sosiego asoma la problematicidad del existir que está a la base, digamos, del sentimiento religioso. Entonces, ¿hay diferenciación funcional en la sociedad moderna en Chile hoy día? Sí, desde luego, pero eso no significa necesariamente que la religión sea nada más que una esfera de acción. El segundo tema, me estoy alargando demasiado, el segundo tema es el tema de la laicidad, o sea, de ¿qué significa un Estado laico?
¿verdad? Y ahí me parece que Manfred examina muy bien este problema porque revisa, ¿no?, si acaso la neutralidad, que es propia de un Estado laico, es, digámoslo así, un deber de deferencia de tratar a todas las religiones por igual, lo que parece correcto, o si en cambio es una presunción de que la neutralidad es mejor que la toma de posición religiosa, ¿no?, que es una tesis que los estados liberales a veces, poco reflexivos, suelen pasar de contrabando. O sea, la idea de que es mejor ser neutro, de que lo que es correcto moralmente es la neutralidad total, y que en consecuencia la neutralidad del Estado tiene una ventaja moral sobre las creencias, o sobre los credos o la fe. Evidentemente, un Estado laico es un Estado que se compromete a tratar con igualdad a todas las convicciones religiosas, permitiendo que se expresen equilibradamente, pero no pretende que la neutralidad tenga ventaja moral sobre alguna de las creencias. Esto conduce al tercer problema, que es el problema de distinguir, que me parece que esto es francamente muy interesante en el libro, entre libertad religiosa e igualdad de trato. La libertad religiosa consiste en el derecho que asiste a los miembros de una sociedad democrática abierta de adherir, de tener, de orientar su vida por un credo o un culto, ¿no?, o abandonarlo, si prefiere, o si la existencia lo conduce a abandonarlo. Pero la libertad religiosa es así, que es irrestricta, no debe confundirse. Yo creo que esto es interesante que lo discutamos en algún momento, quizás no ahora, pero en algún momento. No debe confundirse con la igualdad de trato. Este es un matiz interesante, ¿no? Porque derivar de la libertad religiosa, o sea, el derecho que usted tiene, digamos, a ser musulmán, por ejemplo, el principio conforme al cual hay que tratar igual en Chile, desde el punto de vista público, a un musulmán que a un católico, no parece correcto. Básicamente porque la catolicidad empapa nuestra cultura pública. Entonces, si nuestra identidad, seamos creyentes o no lo seamos, está relacionada con la catolicidad, no tiene mucho sentido demandar que los tratemos igual. ¿Verdad? Una cosa es la libertad religiosa, otra cosa es la igualdad de trato. Yo creo que esta distinción muy sutil es extremadamente importante en el contexto de este debate. La cuarta cuestión que voy a mencionar nada más de pasada, porque no tenemos demasiado tiempo de verla, es la relativa a el concepto de razón pública. Como ustedes saben, el concepto de razón pública es la idea de que en una sociedad plural, donde quienes conviven en ella abrigan distintos puntos de vista en cuestiones de moralidad o de política, tienen que, a la hora de razonar las cuestiones que atañen a todos, tiene que poner en paréntesis sus convicciones más íntimas para elaborar razones que sean susceptibles de ser entendidas por todos. Este es el concepto de razón pública. Esto está en Hobbes, pero quien lo ha popularizado en la literatura contemporánea es Rawls, ¿no? Pero está en Hobbes, esta idea de razón pública, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, esta idea de razón pública, ¿qué compromete a una persona con convicción religiosa, a un creyente? ¿En qué sentido un creyente podría entonces argumentar en términos de razón pública? Cuando uno acude, digamos, a la tradición religiosa, advierte que el concepto de razón pública está en el origen, por lo menos, del cristianismo. El cristianismo, piensen ustedes, es de todas las religiones la que nace más atada a la filosofía. Esta idea de que la fe es enemiga de la razón, desde el punto de vista de la historia de las ideas, no tiene mucho sentido, porque en realidad el cristianismo es un cristianismo que nace muy de cerca, muy tomado de la mano. Bueno, San Agustín dice esto, ¿no?, de la filosofía, del intento de ser racional. Entonces uno debería decir, bueno, ser religioso no quiere decir que uno deba reñir con la razón pública, más bien establece un gravamen, es cierto, un gravamen argumentativo, pero un gravamen argumentativo que la religión, por lo menos la religión cristiana desde su mismo origen, ha reconocido, ¿no? La idea de algunos liberales, digamos, poco reflexivos, de que la razón pública es alérgica a las convicciones religiosas, a mí no me parece del todo correcta. Porque supone que una convicción religiosa es alérgica o riñe con la racionalidad, lo que no es cierto, porque
las convicciones religiosas del cristianismo está muy atada a la filosofía. Desde luego la filosofía griega, nada menos. Para esto bastaría leer el último libro de Habermas, La historia de la filosofía de Habermas, que es un gran libro sobre este tema. Bien. Y finalmente está el tema, en el segundo gran problema, está el tema de la relación entre la religión y lo que se llama la religión de la diversidad. Esta idea relativamente liviana, ligera, de que vivimos en una sociedad diversa donde todos nos toleramos, rehuyendo la verdad de las propias convicciones y rehuyendo discutir lo que creemos, ¿no? Cuando usted pone sobre la diversidad el gravamen de esta tolerancia consistente en abstenerse de defender las propias convicciones, esto se traduce o se acaba traduciendo en una diversidad superficial, donde la diversidad se reduce a ideas que no valen la pena, digamos, ¿no? A cosas banales. Entonces, es probable, y a mí me parece que el libro es muy elocuente en esta parte, que en la sociedad contemporánea a veces malentendemos la diversidad, rehusamos el diálogo franco o el debate abierto y hacemos de la convivencia una cuestión superficial, ¿no? Que no atañe a lo más profundo de lo que sentimos o pensamos y que merece ser discutido. Todos estos temas que he registrado tan rápidamente y tan defectuosamente, claro, son relativos a la relación entre religión y pluralidad en este libro. El último tema, el tercer problema que yo antes identificaba y al que me refiero ahora sí muy brevemente, es la cuestión de las guerras culturales, ¿no? Lo que este libro afirma en esta materia es que es probable que las más profundas discrepancias que tengamos en la sociedad contemporánea, y por eso digo que esto retoma el tema inicial del secularismo en sentido filosófico, son finalmente disputas que en algún sentido son religiosas. Porque buena parte de esta es una vieja tesis de sociología del conocimiento, está en Mannheim, en Ideología y Utopía, y de ahí en adelante. Buena parte de las ideologías, los puntos de vista globales, digamos, que debaten en la sociedad contemporánea, son formas, por decirlo así, secularizadas de creencias religiosas también, ¿no? El wokismo sería una forma de gnosticismo, si no recuerdo mal. El marxismo, bueno, pero esta es la vieja tesis de Mannheim, sería una forma de milenarismo, de joaquinismo. Bueno, lo mismo con cualquier forma de ideología. O sea, las ideologías modernas, estas concepciones globales, serían en el fondo también convicciones religiosas en un sentido sociológico, por supuesto no teológico, que hacen, digamos, que intentan sumir la trascendencia en un horizonte puramente inmanente, ¿no? Y desde ese punto de vista, el debate contemporáneo, cuando uno lo entiende de veras, no como un debate en torno a cuestiones normativas, sino como un debate en torno a concepciones finales, sería en algún sentido también religioso, pero religioso en un sentido político, que es la expresión que usa Voegelin, ¿no? De religiones políticas, estas formas de gnosticismo contemporáneo que uno encuentra en la moda, en las culturas populares y desde luego en esto que se llama lo woke, digamos, en la cultura contemporánea. Este es el panorama del libro, un libro que les invito a leer porque realmente cada uno de los temas que yo he tocado muy superficialmente, desde luego, son los grandes temas, creo yo, que atraviesan nuestra cultura, no solo para quien le interese la religión, para quien le interese el estado de la cultura contemporánea, de la manera en que asistimos a nuestra existencia, porque la cultura es finalmente el esfuerzo por reflexionar acerca de los límites de la existencia. Y eso es indiscernible, creo yo, de la preocupación y del sentimiento religioso. Bueno, muchísimas gracias. Daniel. Pero quisiera partir reconociendo y admirando, me parece una de las primeras cosas que llama la atención, o a mí me llamaron la atención cuando leí el libro, que es lo que voy a llamar la audacia del gesto, ¿no? Manfred es un profesor universitario que todos conocemos muy bien y todos sabemos que hoy día la vida académica nos da o nos puede dar, si las queremos tomar, digamos, zonas de confort.
zonas de confort que tienen que ver con escribir artículos o libros sobre temas muy específicos, donde el autor se puede mover con mucha comodidad, ¿no? Manfred eso lo hace, de hecho lo hace muy bien, pero también entiende que eso no basta, que ese trabajo que es necesario debe ser complementado con otro, que puede ser tanto o más desafiante, que me parece que es el caso, que el de enfrentar los grandes problemas, las grandes preguntas, de un modo que un trabajo puramente especializado, que muchas veces las universidades hoy día conducen a eso por una serie de motivos que no voy a detallar aquí, digamos, no puede. Entonces, lo primero que yo quiero reconocer y admirar es la audacia del gesto inicial, ¿no? Porque ustedes me consideran que interrogar el lugar de la religión en el mundo moderno y contemporáneo, que es el tema del libro que hoy día estamos comentando, obliga a tocar una serie de grandes preguntas, de modo que, de hecho, uno cuando piensa en esto como que se le vienen tantos autores, tantas referencias, tantos problemas a la cabeza que uno podría morir aplastado bajo todo esto. Manfred no muere aplastado y es lo segundo que quiero reconocer, y este es un segundo motivo de admiración de este libro. Las grandes preguntas conllevan grandes riesgos, no es fácil responder bien las grandes preguntas, es fácil seguir tentaciones, es fácil equivocarse, no es fácil darle un tratamiento justo y adecuado, ni hacerlo con mesura y conciencia de los límites y de las dificultades involucradas. Y me parece, a mí, mi juicio en cuanto a lector es que Manfred hace todo esto con éxito. El libro cumple su promesa, trata un gran problema con justicia, con prudencia, con pertinencia, y lo hace manteniendo esa distancia de cualquier tentación que ustedes saben. Cuando uno trata grandes problemas, es muy fácil intentar ceder, digamos, a soluciones más o menos simples, y este trabajo se mantiene a mucha distancia de eso. Decía que el libro busca interrogar el lugar de la religión y de lo sagrado, como dice su título, en el mundo contemporáneo, ¿no? Y pues bien, se trata de una de las grandes preguntas, como sabemos, de toda la modernidad, ¿no? Después de todo, la modernidad se inicia con un gesto que ustedes pueden encontrar en Maquiavelo, en Hobbes, en Montesquieu, por nombrar solamente a 3 autores canónicos. El gesto inicial de la modernidad consiste precisamente en intentar distinguir y eventualmente separar, y en algunos casos como el de Hobbes, subordinar, decía, distinguir minuciosamente el plano religioso del plano civil, del plano político. Pues esos primeros modernos, por motivos que no puedo detallar, pero que tienen su propia razonabilidad interna al menos, ¿no?, consideraron o pensaron o juzgaron que la religión era fuente de conflicto. Y como querían pacificar a la sociedad, querían producir paz allí donde había conflicto, siglo además muy, muy sangriento, quisieron separar el plano religioso para eliminar las fuentes de conflicto, ¿no? Este es también uno de los primeros gestos de la tradición liberal en cuanto tal, y aquí es donde me parece que Manfred explica muy bien este problema, esta tradición o esta separación inicial, que es canónica, que es fundacional, a cuyos autores nosotros seguimos leyendo y enseñando, digamos, en muchos tipos de cursos, sigue nutriendo el lenguaje contemporáneo, ¿no? O al menos parte significativa del lenguaje contemporáneo. Entonces, la pregunta implícita en el libro Manfred es: ¿en qué medida ese lenguaje que funda la modernidad, y en cuanto al lenguaje fundador de la modernidad, sigue siendo el lenguaje que empleamos para intentar tratar y comprender cierto tipo de problemas, sigue siendo o no pertinente para tratar esos problemas, ¿no? O no hace falta, digamos, no sé si reemplazar ese lenguaje, no creo que Manfred vaya tan lejos, pero sí interrogarlo de frente para preguntarse si es que acaso responde las preguntas o sigue respondiendo las preguntas que buscaba responder cuando sus autores canónicos lo formularon y lo elaboraron hace ya varios siglos, ¿no? Sabemos que este esfuerzo por distinguir rigurosamente el plano religioso del plano político fue acompañado de un proyecto más amplio, incluso diría yo, que es de carácter progresista, ¿no?, que es lo que Carlos explicó muy bien como teoría de la secularización, ¿no?, que sostenía o que sostuvo durante mucho tiempo, y yo me atrevería a decir siglos, ¿no?, que la religión era cosa del pasado, que estaba condenada a diluirse a medida de que el tiempo y la modernidad desplegara todas las aristas de su proyecto, ¿no? Y hasta hace no tantas décadas, y probablemente en Chile hace no tantos años, me atrevería a decir, buena parte de la opinión ilustrada consideraba las manifestaciones religiosas como una rémora del pasado. Y les pongo solamente un ejemplo, probablemente el libro, uno de los libros más influyentes de los años, de los años 90, el libro de Fukuyama, que ustedes conocen bien. Bueno, el libro de Fukuyama, bien leído, lo dice Fukuyama, no digo ninguna novedad, ¿no? Se inspira en Kojève, que a su vez se inspira en Hegel, y pues bien, ustedes saben que la razón hegeliana lo que buscaba hacer era precisamente superar al cristianismo
que era una etapa en la historia de la humanidad, pero que era superado definitivamente por la razón hegeliana, porque la religión había cumplido un papel, pero ese papel ya había sido superado, ¿no? Una tesis parecida en otro nivel y en otra discusión pueden encontrar ustedes en la tesis del desencantamiento del mundo, que es la expresión de Weber, pero que retoma Marcel Gauchet a principios de los años 80 y que en la discusión europea también juega un papel importante. Pues bien, han pasado varios siglos, ¿no?, desde que estos proyectos fueron elaborados por pensadores extraordinariamente inteligentes, extraordinariamente lúcidos, por algo los seguimos leyendo y los seguimos comentando, ¿no? Pero me parece que esta también es una tesis implícita en el libro de Manfred, parece haber llegado la hora de evaluarlos, ¿no?, de ponderar los efectos de estas tesis, de juzgar si conservan o no su pertinencia, no tanto para saber si en sí están equivocados o no, porque no es el propósito de Manfred, ¿no?, sino para saber si esas herramientas son pertinentes para explicar los problemas que enfrenta el mundo contemporáneo, ¿no? Creo que esta es la pregunta que atraviesa el libro de Manfred, ¿no? ¿En qué medida ese lenguaje es útil y nos permite comprender bien los problemas? Porque un problema que no es bien comprendido no puede ser bien tratado, ¿no? Y por tanto, los defectos en la comprensión de un fenómeno nos conducen a soluciones o pistas o categorías, digamos, que nos van a hacer persistir en el error en lugar de comprender bien aquello que queremos enfrentar, ¿no? Desde luego, me parece que este libro no está inundado por un sentimiento antimoderno, ¿no? Y por lo mismo no se trata, o Manfred no intenta negar aquello de verdadero o de adecuado que puede haber tenido ese proyecto, ¿no? Pero esa benevolencia respecto de la modernidad tampoco nos debe impedir percibir sus puntos ciegos, ¿no? Y el libro de Manfred está escrito en un tono, me parece a mí, siempre difícil comentar delante del autor, porque además después le damos la palabra y podrá, digamos, desmentir todo lo que digo, pero me parece a mí que el propósito es muy tocquevilliano, ¿no? Ustedes recuerdan cuando Tocqueville, en la introducción al segundo volumen de La democracia en América, dice, bueno, el amigo de la democracia es quien lealmente enuncia sus defectos y sus males y no quien la adula. Bueno, me parece que Manfred tiene un propósito parecido, ¿no? La modernidad tiene puntos ciegos, tiene dificultades, es muy justo y es muy leal con ella, enunciarlos y formularlos del modo más riguroso posible, ¿no? Y el hecho, y lo que Manfred, a mi juicio, prueba de manera convincente en este libro, ¿no?, es que estas tesis que he mencionado, que de algún modo inauguran, fundan, o en todo caso son categorías, digamos, centrales, ejes fundamentales de toda la modernidad, están rudamente puestas a prueba. Digo esto bien, no solo puestas a prueba, no solo puestas en tensión, sino que rudamente puestas a prueba, ¿no? Parece que no han envejecido bien. Y la secularización, como ya ha sido dicho, no ha sido tal, al menos en la comprensión primigenia, no en ningún sentido, y Manfred en esto es perfectamente ecuánime y equitativo. Por supuesto que hay cambio religioso, por supuesto que hay declive, y basta mirar, digamos, cualquier estudio sociológico medianamente serio, pero si uno lo mira tanto a nivel nacional como a nivel global, no hay nada parecido a que estemos progresando un mundo sin religión. Insisto en esto porque Manfred es muy cuidadoso en decirlo. Esto no significa que no haya cambios, que esos cambios sean profundos, que esos cambios merezcan nuestra atención, pero la categoría de la secularización para leerlos parece ser equivocada porque hay tanto rebrote religioso como declive de la religión, ¿no? Hay tanto rebrote religioso como declive de la religión, y los grandes números, tanto en Chile como en el mundo, no dan para pensar de que estamos avanzando a un mundo sin religión. Lo que, por supuesto, desde el punto de vista del creyente, no está exento de problemas, ¿no? Porque un eventual regreso de la religión no está exento de posibles patologías, no está claro siempre a qué remite. Muchas veces, como bien explica Manfred hacia el final del libro, esto está teñido de paganismo, de gnosticismo. Por tanto, estos son fenómenos que no son unívocos ni pueden ser juzgados desde un solo lugar, ¿no? Y luego, por supuesto, está el problema de la separación, ¿no?, que explicaba hace un momento, ¿no? Y Manfred aquí, a mi juicio, hace o nos propone una reconceptualización que a mí me pareció muy lúcida, muy interesante, y en todo caso creo que logra percibir bien el problema, ¿no? Que una cosa son las esferas y otra cosa son las dimensiones de la vida, ¿no? Y es posible que sea pertinente, justo y adecuado por una serie de razones separar las esferas. La Iglesia y el Estado, la Iglesia y lo político no necesariamente conviven bien, y de hecho, como dice Tocqueville y otros autores que cita Manfred, la Iglesia ha ganado al separarse del Estado porque ha ganado más fuerza, porque estar atada al Estado también le traía una serie de problemas. Pero eso es un problema de esferas que parece legítimo al menos separar analíticamente, ¿no? Pero
sostiene Manfred, o sugiere Manfred, sería absurdo pretender que la separación de esferas penetra toda la vida humana, ¿no? Precisamente porque, como bien explicaba Carlos, ¿no? Para el creyente la religión no puede ser concebida como una esfera separada, ¿no? Y en general, incluso Manfred va más allá, la vida humana no admite esas separaciones radicales, ¿no? Y por tanto, el lenguaje sociológico de la diferenciación funcional es útil para explicar muchos fenómenos, sin duda, pero no explica probablemente lo que más nos importa, que es la experiencia humana, ¿no? Son principios muy abstractos para dar cuenta de la propia experiencia, de la propia vitalidad, ¿no? Y por tanto, cualquier descripción de la religión que quiera emplear el lenguaje de la esfera no está dando cuenta del fenómeno religioso porque no está explicando la experiencia del creyente. Y parece difícil enfrentar adecuadamente el fenómeno religioso sin describir antes adecuadamente la experiencia del creyente, ¿no? Y aquí reside una gran incomprensión que a mi juicio está muy bien descrita y muy bien explicada en este libro, ¿no? Pues nuestro lenguaje tiende a separar, y este es un problema, ¿no? Tiende a separar radicalmente aquello que no está radicalmente separado, ¿no? No me detengo en esto, pero hay una reflexión muy interesante sobre el carácter laico o no del Estado, ¿no? El problema, si me apuran, no es tanto político, o no es solo político, sino también antropológico, y la tesis que sostiene este libro es que no podemos comprender el fenómeno humano si no atendemos seriamente al hecho religioso, y no hay comprensión política adecuada que no esté precedida de una antropología adecuada, y por tanto la religión debería integrarse en cualquier comprensión. Y por tanto esa separación inicial del primer liberalismo, de los primeros modernos, puede ser útil por muchos motivos, pero hoy día pareciera estar más oscureciendo que aclarando, ¿no? Me parece que esa es una de las ideas centrales de este libro. Y si se quiere, el trabajo de Manfred es una guía para comprender los vacíos que genera este problema lingüístico, este problema de lenguaje, este problema de herramientas, las insuficiencias de nuestro lenguaje. No sabemos qué hacer con la religión, ¿no? Intuimos que es importante, sabemos que no la podemos excluir del todo, pero no sabemos cómo tratar los argumentos de raigambre religiosa, no abiertamente religiosos, pero de raigambre religiosa en el espacio público. El problema es global, por supuesto, ¿no? En Europa este es un problema completamente central hoy día por motivos que exceden el fenómeno o exceden los problemas que tenemos en Chile, pero en Europa este es un problema completamente central, ¿no? ¿Qué hacemos con las creencias, ¿no? Y ustedes pueden ver todas las discusiones que han tenido los franceses, ¿no? Respecto a cómo tratar a los creyentes musulmanes en el espacio público, ¿no? Y esto da lugar a una cantidad de discusiones de todo tipo respecto a la comida en los colegios, respecto a las salidas escolares y un largo etcétera que no puedo detallar, ¿no? Pero también nos pasa en Chile, ¿no? Y el libro tiene un interludio sobre la religión mapuche. ¿Y qué hacemos con, esta sería la manera en que yo escribiría el problema o lo que Manfred quiere explicar en ese interludio, ¿no? Que me parece muy lúcido porque es como un estudio de caso, ¿no? De aplicación conceptual, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto concebir que los mapuches puedan ser cristianos? ¿Y por qué nos cuesta tanto comprender que la quema de templos en zona mapuche es un atentado a la libertad religiosa que nos debería escandalizar y sin embargo no nos escandalice porque en algún lugar de nuestra mente parece que el mapuche cristiano como que no nos cabe, ¿no? No nos cabe, digo, en primera persona plural muy ampliamente dicha, nos cuesta comprender lo que está pasando ahí y somos completamente tolerantes cada vez que escuchamos que se queman templos cristianos en la Araucanía, porque nos parece que es como un dato de la causa, ¿no? Y Manfred ahí elabora una reflexión muy pertinente respecto de por qué tenemos insuficiencias de comprensión para entender lo que está pasando ahí, ¿no? Por supuesto, el problema no es solo del lenguaje político, y es también de la propia concepción que la religión tiene de sí misma, ¿no? Probablemente las religiones, en el caso chileno las religiones cristianas, ¿no? No han sabido dar cuenta suficiente de sí mismas ni han reflexionado sobre su propio lugar en la sociedad moderna y en la sociedad contemporánea, ¿no? Manfred también explica muy bien cómo en la religión cristiana al menos hay una tensión natural, a mi juicio insoluble en el sentido de que no puede ser superada del todo, una tensión que puede ser creativa, ¿no? Que es la tensión entre la separación con el mundo, o sea, el vivir apartado del mundo o el identificarse con el mundo, y que una tensión que Manfred identifica muy bien que está en la propia escritura, ¿no? En la propia escritura la palabra mundo aparece tratada desde los dos puntos de vista, ¿no? Y por tanto los grupos religiosos que hoy día tienen más vitalidad son precisamente los que no están dispuestos a confundirse con el mundo, sino que mantienen una distancia, pero eso tampoco puede conducir a una separación total y radical del mundo porque es una mala comprensión del hecho religioso en sí mismo, ¿no? Y por eso, en este sentido, un gran mérito del libro es ayudarnos a comprendernos mejor, a comprender mejor este fenómeno tan fundamental en la vida humana, ¿no?
En algún lugar Manfred dice que muchos de los problemas de la política actual o de la discusión pública actual tienen que ver con nuestra incapacidad para comunicarnos, ¿no? Y para comprender las razones del otro. Y este libro, a mi juicio, se toma muy en serio este reto, ¿no? Y busca dar cuenta de él. Y deja también desafío a los creyentes, ¿no? El desafío de los creyentes, ya que hablo en primera persona, no es tanto ajustarse a las, como dice Manfred con un tono un poco irónico, a la última teoría de la razón pública, pero el desafío que tenemos los creyentes es sí dar cuenta de nuestra fe en el espacio público, bajo códigos que nos pueden someter en tensión, pero esa tensión nos puede ayudar a formular mejor aquello que creemos sin negar las tensiones involucradas en ese ejercicio. Y también, por supuesto, ya que hablo de nuevo en primera persona, ya que me parece que la interpelación es a los creyentes, también ya que las democracias contemporáneas se caracterizan por la decisión deliberada de no dar un sentido colectivo a la vida, sino que dejar que cada cual lo haga, bueno, eso abre un espacio muy importante para las religiones y para el cristianismo en particular, para intentar proveer ese sentido, ¿no? Y por tanto yo creo que este libro deja esos dos desafíos. Termino con un comentario final un poco más personal. Ustedes, muchos de aquí pueden saber que somos amigos con Manfred hace más décadas de las que querría confesar, deben ser unos 30 años, y no deja de ser impresionante si alguien se hubiera podido grabar, no había tecnología en aquella época, ¿no? Pero si hubiera grabado las cosas que yo le escuchaba a Manfred hace 30 años, digamos, caminando por Quilpué, Valparaíso, Viña del Mar, la consistencia de sus preocupaciones y su proyecto intelectual no deja de ser impresionante cómo ha trabajado, las inquietudes que lo movían, por supuesto, vagamente hace 30 años, ha convertido eso en proyecto intelectual, así que no me queda más que fritar. Perdón por la nota personal, pero me lo permito ya que me invitaron a presentar este libro. No deja de ser muy impresionante la consistencia de un proyecto intelectual que después de décadas ya ha tomado forma con este último libro, pero que naturalmente se integra en un proyecto mucho más amplio con todos los libros y trabajos que ya ha publicado. Así que muchas gracias nuevamente por haberme invitado a presentar el libro. Gracias, Daniel. Tenemos que compartir micrófono, así que te paso Manfred, para que el autor dé las palabras finales. Bien, yo voy a ser muy breve. Voy a dar gracias nada más casi. En primer lugar, naturalmente, a Carlos y Daniel. En una actividad de este tipo, el autor descansa y trabajan los presentadores, ¿no? Un escenario muy cómodo para mí, oneroso para ustedes, así que muy agradecido. Naturalmente, muchas gracias también a todos ustedes, ¿no? por el interés en este libro que probablemente han sobrealimentado los presentadores. Pero creo que el tipo de tema que nos convoca hoy merece esa atención, merece una vuelta reflexiva sobre el mismo, y naturalmente es muy alentador notar que tantos otros lo ven así también. Doy gracias, desde luego, al equipo del IES. Un libro como este emerge de inquietudes de larga data mías, como lo comentaba Daniel, pero el modo en que van tomando forma, reflexiones así, naturalmente, responde a conversaciones con otros. Conversaciones que no se dan solo acá, pero que en el caso de este libro reflejan un clima intelectual en el que no solo hay diálogo vivo, sino que hay un tipo de aproximación muy característica de este lugar en el que distintas disciplinas convergen, ¿no? Y es muy difícil acercarse a estos temas si uno no está en algún tipo de trato frecuente con sociología de la religión, con la historia de esta dimensión de la vida en nuestra trayectoria chilena y occidental en general. Naturalmente, como profesor de filosofía, es ese el lente que tal vez está atrás en las sombras guiando la reflexión, pero está muy fuertemente integrada por tipos de lectura que muchas veces provienen de recomendaciones de amigos y colegas ya de muchos
años. Ese es un problema, naturalmente, ¿no? Es un problema porque uno no puede estar igualmente familiarizado con cada uno de esos géneros de reflexión, pero también es un problema en el sentido de que lleva a pocas personas a entrar a esta discusión del modo en que lo necesitamos. Y supongo que uno termina escribiendo los libros que hubiera preferido que otros escriban y que no escriben. Y lo que voy con esto es que si me he involucrado en escribir este libro en una medida importante es por la ausencia de este tipo de reflexión en nuestro medio. Y es una carencia que me parece inadmisible, ¿no? Inadmisible por la centralidad de los problemas que estamos tocando en esta conversación. Y hace unos 2 años me preguntaba un colega en Estados Unidos qué estaba escribiendo. Yo le decía, bueno, estoy escribiendo algo que no escribiría si estuviera acá, porque acá tendría unos 10 libros de la última década que recomendar a alguien interesado en esto, y en mi país no me ocurre, entonces tengo que sentarme a hacerlo. Hasta ahí llega mi responsabilidad, ¿no? Uno escribe lo que hubiera querido que otros escriban, luego que pase con eso pasa a depender de los lectores. Cierro con la vuelta sobre un autor que tal vez sirva para entroncar algo con los hilos del problema que han tocado ya Daniel y Carlos, Ernst Wolfgang Böckenförde. Y no se espanten por el nombre, que es un pequeño obstáculo, pero la idea la resume él en una línea, o la pregunta, la inquietud la resume él en una línea, y es la cuestión de si acaso los estados de libertades secularizados modernos no viven de presuposiciones que ellos mismos no pueden garantizar. Esa pregunta la formula así él en 1967, 1968, es decir, hace ya un rato, ¿no? unos 60 años. Y en ese momento la formula como una pregunta que no pretende poner en cuestión la legitimidad de esos estados, sino que es una afirmación, ¿no? de una afirmación muy singular, pero una afirmación de ciertos rasgos de lo que podemos, de un modo grueso, llamar un estado liberal, ¿no? Böckenförde no está con eso formulando una tesis reaccionaria según la cual el Estado debiera preocuparse de garantizar aquellas cosas de las cuales él depende, sino que está mostrando que su operar depende de algo que está en otras manos, ¿no? ¿Cuáles son esas presuposiciones? Él remite ahí, ¿no?, a lo que llama la sustancia moral de los individuos y la cohesión social. Yo creo que 60 años más tarde uno, al mirar esa frase, simplemente se puede sentar a añadir cosas a esa lista, ¿no? y preguntarse qué otros rasgos de nuestra convivencia nos invitan a formular esta pregunta. ¿Qué rasgos de nuestra vida, qué virtudes que nuestra vida en común parece exigir no pueden ser garantizadas por ese Estado, sino que nos remiten a un tipo de fuente distinta, ¿no? Creo que con eso puedo cerrar, ¿no? Cerrar tal vez simplemente notando que 2 años atrás, cuando alguna idea tenía ya por dónde esto iba a ir, el ambiente intelectual, de nuevo, en nuestro país y en Occidente, parecía menos inquieto ante ese tipo de pregunta que lo que aparece hoy. 2 años en la historia de una cultura es nada, ¿no?
y sin embargo me parece que esto es perceptible. Los invito además no solo a comprar este libro, que sí, también, y además especialmente a apoyar nuestra revista Punto y Coma comprando los números o suscribiéndose a ella. Eso. Pero